Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, les damos un cordial saludo y una bienvenida a este espacio de formación gratuita, parte de nuestro segundo ciclo de webinars 2025. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta iniciativa que busca fortalecer el aprendizaje continuo y la actualización profesional en temas de gran relevancia. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom y también a quienes siguen la transmisión a través de Facebook Live. Para quienes ya están conectados por Zoom, les recordamos que su registro quedó realizado de forma automática al ingresar a la sala, por lo que ya no es necesario llenar ningún dato adicional ni a través del chat. Las constancias de participación serán enviadas a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Hoy nos reúne un tema de especial relevancia para la salud pública y el bienestar social, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que será impartido por el doctor Juan Alejandro Torres Domínguez, a quien agradecemos profundamente por compartir su experiencia y conocimientos en esta materia vital para nuestras comunidades. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Alejandro y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados esta tarde. Adelante, doctor Juan. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión, en lo que, como lo comenta Mariana, tocaremos datos relevantes por la importancia y la situación que vive nuestro país ante la creciente transición epidemiológica. Muchas gracias, doctor. Ponente, doctor Juan Alejandro Torres Domínguez, químico farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestro en salud pública en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y doctor en ciencias de la salud en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza un postdoctorado en ciencias en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación en salud pública, nutrición y epidemiología. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor en la Escuela Médico Naval y docente invitado en diversas instituciones donde imparte cursos en análisis de datos, bioestadística y salud pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 30 publicaciones y 4 libros. Ha asesorado numerosas tesis y participa como revisor en revistas científicas nacionales e internacionales. Su trabajo integra análisis estadístico, epidemiología y políticas públicas para aportar soluciones innovadoras en salud y desarrollo sostenible. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy, Prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, con el doctor Juan Alejandro Torres Domínguez. Adelante, doctor. Muchas gracias, pues muy buenos días de nueva cuenta. El tema que nos atañe el día de hoy es esta parte de la prevención. En primer lugar, deseo comentar definiciones básicas de las enfermedades. A últimas fechas se han modificado estas clasificaciones. En primer lugar, voy a hablar sobre las enfermedades transmisibles. Estas estrictamente se conocen como enfermedades causadas por un agente infeccioso, toxinas, que producen o se producen por una transmisión directa o indirecta. Lo vivimos todos en carne propia con el COVID. Es un tipo de enfermedad transmisible. Cada año lo vemos con la influenza, que tenemos esta posibilidad de enfermar al estar en contacto con personas que están enfermas. Es lo que nos va a estar causando el daño. Estos agentes los puede transmitir la persona, lo puede transmitir un animal, las llamadas zoonosis, un vector como los mosquitos o el mismo ambiente, algo inanimado. Se denominan fomites, donde se coloca este virus, bacteria, algún microorganismo y nos podemos contagiar, dependiendo de su vida dentro de la superficie. Dentro de estos agentes, denominados agentes etiológicos, estos sustancias que provocan las enfermedades infecciosas, encontramos, por ejemplo, los virus que les comentaba. Ahí tenemos la influenza, el COVID, el VIH, que puede llegar a desarrollarse hasta el SIDA.
Tenemos también los hongos, tenemos diversos grupos de microorganismos que son células en los cuales tenemos alguna infección de los más comunes, por ejemplo, el pie de atleta. Es a través del contagio por superficies contaminadas que empieza a tener un medio idóneo para desarrollarse. En ese aspecto, pues el medio idóneo normalmente pues, son los pies húmedos, por así decirlo. Eh, Tenemos hongos también que pueden proliferar en sistema nervioso, en pulmones o en enfermedades muy relacionadas con la piel, ciertos tipos de dermatitis. Existen otros agentes, como son las bacterias. En este caso, el cuerpo normalmente tiene bacterias, pero cuando salen del espacio en donde se deben de encontrar, generan un desequilibrio y pueden causar un daño. Por ejemplo, bueno, o externas completamente, como la tuberculosis que provoca este daño a nivel pulmonar o del tracto urinario. En ese caso sí, puede ser una Escherichia coli que normalmente está presente en nuestro sistema digestivo, pero por algún motivo pasó a vías urinarias y nos está provocando una infección. Y otro tipo de los agentes infecciosos son los parásitos, organismos que viven sobre el huésped, por esto se denomina parasitismo, necesitan al huésped, necesitan a la persona para vivir, para proliferarse y pueden causar diversas enfermedades. Normalmente son gastrointestinales. Tenemos a protozoarios, helmintos, ectoparásitos. Por otra parte, tenemos las enfermedades no transmisibles, igual se han categorizado como enfermedades crónico-degenerativas. ¿Existe ahí alguna, eh, este conflicto, por así llamarle, en que, bueno, hay enfermedades transmisibles, como el SIDA, por así decirlo, que puede llegar a generar problemas degenerativos crónicos? Entonces, la definición se ha asumido pues como no transmisibles. ¿A qué se refiere? A un grupo de enfermedades que no son causadas por un agente etiológico. No hay algo simplemente que llegue y me cause el daño. No, son una consecuencia de diversas características, de hábitos, del consumo de ciertos alimentos que nos van a llevar a desarrollar un problema. Estas están mucho más relacionadas con nuestros comportamientos, nuestro tipo de vida, si realizamos ejercicios, si somos sedentarios, qué consumimos normalmente. En este aspecto se centran las enfermedades no transmisibles. Generan unas necesidad de tratamiento, sí, normalmente a largo plazo o se vuelve crónico y nos vuelven más susceptibles a otras enfermedades. Dentro de estas, principalmente las más conocidas está la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, enfermedades cardiovasculares, el cáncer. ¿Y qué lo sustenta? ¿Qué lo desencadena? La inactividad física, el consumo en el alcohol, el tabaco, dietas no saludables. En este aspecto siempre se denominan multicausales, porque no es solo el hecho de que me quedo sentado por 4 o 5 horas diarias, me va a llevar a tener cáncer, me va a llevar a tener diabetes. No, es una serie de acciones que van a promover el desarrollar este tipo de enfermedades. Si no me alimento adecuadamente, si tengo un consumo de tabaco constante, que ahí sí, la relación ha sido más directa. Estudios señalan que hay hasta 40 veces más probabilidad de tener cáncer de pulmón, tráquea y laringe, perdón, en personas fumadoras que no fumadoras o en fumadoras eh, por así decirlo, de segunda, secundarios, personas que conviven con fumadores tienen mucha más probabilidad de tener cáncer de pulmón. El abuso de alcohol igual se ha relacionado con diversos tipos de cáncer, cáncer de tráquea, cáncer de boca, también con cáncer de mama.
y dietas no saludables, principalmente con enfermedades metabólicas como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, que ya los últimos consensos no lo clasifican como tal como una enfermedad, lo establecen más como un estado de riesgo que puede generar algún síndrome. De los más asociados es síndrome metabólico, que nos va a llevar a tener hipertensión arterial, podemos tener enfermedades renales hasta llegar a una falla renal con la necesidad de diálisis o hemodiálisis por el consumo de cierto tipo de alimentos. Podríamos estar promoviendo tener problemas cardiovasculares. Nuestras arterias, nuestras venas van acumulando diversos tipos de grasas, se van tapando hasta desencadenar en una tromboembolia, por ejemplo, con la necesidad de cirugías. Y no es que de un día para otro, no es de que yo como un alimento ultraprocesado el día de hoy, consumo refresco en exceso en un solo día, a menos que sea completamente aguda esta situación, no lo sé, 8 9 litros de refresco voy a tener un daño al momento. No, es un constante que va a llevar a presentar este tipo de enfermedades. No es que esté satanizado tampoco el consumo de alcohol, el consumo de cierto tipo de alimentos, en lo absoluto. Solamente hay que ser consciente de lo que se está consumiendo. Esta gráfica se las muestro por el hecho de cómo ha sido esta transición. Se denomina transición epidemiológica al cambio en las enfermedades. En este caso es de México. Lo que se esperaba a nivel mundial es que se dejaran de lado las enfermedades transmisibles porque ya iban a estar controladas. ¿Por qué? La existencia de la vacunación, que esta incrementó la esperanza de vida en aproximadamente 25 a 30 años, porque se buscaba que se tuvieran grandes coberturas de vacunación, que se pudiera controlar a través de medios físicos, limpieza, saneamiento, lavado de manos, el uso ya de sanitarios, de un drenaje establecido, y bajaran constantemente las enfermedades transmisibles. Sin embargo, México tiene una alta carga de enfermedades no transmisibles. Aquí lo que podemos ver, dame un momento, es que para 2021 se tuvo un incremento, por ejemplo, de infecciones respiratorias y tuberculosis. Este dato sí está un poco sesgado por la cantidad de casos de COVID. Veníamos de una pandemia, por lo cual se incrementó de nueva cuenta las enfermedades transmisibles de vías respiratorias. Las principales que tenemos para 2021 son enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedad renal crónica y neoplasias. Sin embargo, también se presentan enfermedades relacionadas a la salud mental, como el suicidio o al estado relacionado, refiriéndome a la vida social, que México tiene esta gran carga triple. Tenemos enfermedades no transmisibles presentes por los hábitos, enfermedades transmisibles por situaciones, contacto con agentes etiológicos que no se han logrado erradicar y enfermedades sociales, por ejemplo, las mentales como el suicidio o la violencia que se presenta en el país, que por estos denominados o mal denominados brotes de violencia en ciertos estados, hay muchas situaciones que merman, que reducen y están impactando en la calidad de vida, en la morbilidad, refiriéndonos, por ejemplo, a discapacidad. Estas situaciones que están generando problemas y también, por supuesto, incrementando la mortalidad. Se presentan también enfermedades respiratorias crónicas. En cierto punto, estas pudieron haber sido precedidas por enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, no se trató correctamente y tuvo un impacto a largo plazo. Bueno, trastornos neurológicos, también se mencionan accidentes en el transporte y lesiones no intencionales, que estas han venido a la baja, y otras enfermedades
que han sido de atención para el país por recomendaciones internacionales, llámese OPS, llámese la OMS, están las relacionadas a situaciones maternas y neonatales, buscando reducir estas situaciones. Esto es más, entre comillas, social, no es que venga por un padecimiento crónico, por una enfermedad transmisible, son los cuidados y seguimiento que deben de dar las mujeres embarazadas y el cuidado de un neonatal inicial, así como la lactancia materna, la concientización de este seguimiento. Aquí podemos observar las muertes que se presentan por grupo de edad, principalmente las enfermedades no transmisibles o relacionadas a hábitos, es en grupos ya mayores, a partir de los 60 años. Ya se cumplió, entre comillas, una esperanza de vida, ya se tuvo esta cobertura por la vacunación, por las diversas estrategias, y lo que estamos viviendo es el efecto de nuestra vida. Entonces, si se tuvo una actividad física, una alimentación saludable, se esperaría una disminución o la no presencia de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, se empiezan a acumular estas situaciones, por ejemplo, de diabetes, hipertensión arterial, problemas musculoesqueléticos, por la falta de actividad física. Se está viviendo un incremento a temprana edad de fragilidad, de sarcopenia. Las personas quieren ser muy delgadas, no consumen la suficiente proteína y entonces están teniendo repercusiones a una edad temprana, 50, 60 años. Pueden llegar a presentar osteoporosis, pueden llegar a presentar problemas para la movilidad, para llegar a hacer actividades básicas de la vida diaria. Para las enfermedades transmisibles, se atribuye el 7% de la mortalidad a nivel mundial. ¿Qué sucede con estas enfermedades transmisibles? Pueden llegar a producir discapacidad. Les comentaba, la tuberculosis puede generar este tipo de situaciones, el SIDA, el COVID simplemente. Se sigue investigando todas las repercusiones que va a tener este COVID de largo plazo. Algunos lo atribuyen más a enfermedades neurológicas, a pérdida de memoria a corto plazo. Algunos han reportado tinnitus constante por más de 2 años, este zumbido en los oídos, la pérdida del olfato y por ende la pérdida del gusto. Al final es una discapacidad, se está perdiendo un sentido, se está teniendo el impacto de una enfermedad que relativamente duró poco, tal vez 2, 3 semanas. Los efectos pueden ser a largo plazo. Muchas veces las enfermedades transmisibles se han relacionado con factores socioeconómicos y culturales. Socioeconómicos por el acceso muchas veces a un tratamiento. No debería de haber personas que fallezcan por diarrea, por una enfermedad respiratoria. Se tienen los medios para poder controlarlas, el Vidasuero oral, por ejemplo, y no, hay comunidades que no tienen acceso, que están tan alejadas que no se les puede llevar algún medicamento, que no hay un centro de salud. Entonces va a haber un factor socioeconómico relacionado. Culturales muchas veces está más asociado al hecho de que si yo le permito a, por ejemplo, por así decirlo, a mi familiar, a mi hijo tomar algún medicamento, puede que tenga una restricción religiosa o ahora los movimientos antivacunas provenientes de 3 publicaciones, sí, en revistas de factor de impacto alto, que ya fueron retractadas, datos que fueron manipulados, pero que impactaron profundamente a la sociedad. Se arraigó esa parte de que las vacunas generan autismo y se está viendo una generación que no está protegida. Y entonces pueden generar estos brotes masivos. Se busca una inmunidad de rebaño, así denominada, porque si yo puedo vacunar al 70% de la población, asumo que el otro 30% va a estar disperso y no va a existir este contagio. Pero si mi vacunación bajó a un 20, a un 30%, hay mucha más probabilidad de tener estos brotes de enfermedad. Las enfermedades transmisibles sí han venido a la baja,
principalmente desde finales de los 80, principios de los 90, hasta mediados del 2000, y lamentablemente se estancó esta disminución de las enfermedades contagiosas. Aquí pues se observa muy claramente el incremento por la presencia de COVID. Se esperaría que para años posteriores otra vez venga la baja y se mantenga en alrededor de 75 muertes por cada 100,000 personas. En este caso, la gráfica es de todas las edades, de ambos sexos. Pero el cuestionamiento es por qué se ha estancado, si es algo que se puede controlar hasta cierto punto con vacunación, con campañas de concientización, de lavado de manos. No debería de haber muertes. Claro que puede haber casos, por supuesto que sí. No se van a erradicar de la noche a la mañana. Pero ¿por qué muertes? ¿Por qué está impactando de una forma tan grave que se llega a estas situaciones? Y muchas veces estas enfermedades transmisibles a los que más afectan son a niños, a población vulnerable menores de 5 años. Para las enfermedades no transmisibles, esta es la principal causa de muerte a nivel mundial. Se reportan 41 millones de muertes relacionadas y principalmente se reportan enfermedades cardiovasculares. En esta gráfica podemos observar el incremento. Hemos llegado a picos de casi 500 muertes por cada 100,000 habitantes de enfermedades que no son contagiosas, muy relacionados a los hábitos. También se ha presentado porque la esperanza de vida a nivel mundial se ha incrementado. Muchas veces me preguntan que por qué antes no había tantos casos de cáncer, tantos casos de enfermedades metabólicas. Lo más probable es porque uno moría antes, no tenías el tiempo para llegar a desarrollarlas, aunado a un cambio de hábitos. Eh, la necesidad de alimentos rápidos, de que tengan conservadores para que duren más tiempo, ha modificado los tipos de alimentos que se están consumiendo, y estos también incrementan la probabilidad de padecer alguna enfermedad no transmisible, que muchas veces es el consumo excesivo. Por supuesto que se puede comer todos los tipos de alimento, hasta por un beneficio personal, por ese curita para el alma que hay algunos que le llaman este alimento de sanación. Ok, pero no consumirlos todos los días, no consumirlos en una cantidad exagerada. Hay que ser conscientes. Y es lo que se ha perdido, porque también desde los 80 se presentaron estas grandes campañas de mercadotecnia enfocadas al consumo de productos ultraprocesados, de productos procesados, que prometían disminuir el tiempo de preparación, darle más tiempo a uno para convivir con la familia, pero no avisaban qué problemas podían acarrear posteriormente. Y es lo que se ha presentado. Ya existen diversas estrategias, más que nada enfocadas al consumo, por ejemplo, de tabaco, de alcohol, aunque las diferentes empresas siguen luchando para mantenerse en el mercado. Ahora vamos a pasar a la parte de prevención de la enfermedad. La prevención son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como reducción de factores de riesgo, y es muchas veces lo que no se entiende, es también a detener su avance. Y normalmente, no, ya no pude prevenir el tener diabetes, no, pues ya no puedo hacer nada, ya me voy a morir con diabetes. No, hay que evitar complicaciones, hay que evitar amputaciones, hay que mantener la calidad de vida, hay que tener un control de la glucosa. Muchas veces eso no se ve solo una prevención primaria, pero no secundaria, no terciaria. Y México tiene un gran problema por esta visión muy centrada a la atención clínica. No prevengo la aparición de la enfermedad, y cuando ya existe la enfermedad, no prevengo sus secuelas. Entonces, de igual manera, tenemos esta doble carga.
De manera global, pues prevención es cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una enfermedad o de su progresión o de sus efectos. Dentro de las prevenciones de la enfermedad, bueno, aquí hay campañas enfocadas al consumo de alcohol y de drogas, a la realización de ejercicio, a dejar el consumo de tabaco, también a los hábitos de sueño, que está muy relacionado primero a enfermedades mentales, pero también a enfermedades metabólicas. Se ha relacionado que malos hábitos del sueño incrementan la probabilidad de riesgo de síndrome metabólico. Campañas enfocadas a salud sexual y reproductiva, relacionado también a la salud mental, el estrés económico, porque se genera depresión, ansiedad y estrés por esta necesidad de tener una estabilidad económica. Y de igual manera, para el consumo de alimentos. ¿En qué gasto mi dinero? Me están diciendo que mejor compre y realice yo mis alimentos, pero me sale más barato comprar algo que ya está hecho. Necesito el tiempo para trabajar, no puedo dedicarme a hacer alimentos. También tenemos esta rumiación, estos pensamientos constantes de qué voy a hacer y me está generando estrés. Por supuesto, campañas enfocadas a la nutrición, para el consumo de alimentos. Han existido estos platos del bien comer, la jarra del buen beber, y campañas enfocadas a la disminución de la violencia, del llamado bullying en las escuelas o en la sociedad para ser consciente y resolver las situaciones que se presenten mediante el diálogo. Los niveles de prevención, por ejemplo, tenemos prevención primaria, secundaria y terciaria. El primero son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de factores causales o predisponentes o condicionantes. Para poder establecer estos factores se tuvo que haber realizado pues estudios epidemiológicos para conocer cuáles son los principales y enfocarse dentro de las distintas enfermedades a qué es lo que lo está causando. Las otras dos está más relacionada con la historia natural de la enfermedad. Ya tengo la enfermedad, necesito como prevención secundaria medidas enfocadas a detener o retardar el proceso. Yo voy a tener condiciones específicas que me pueden llevar a un pico, que me pueden llevar a una muerte prematura, a una discapacidad muy pronta. Entonces, ¿dónde debo de impactar para reducir esa parte? Y la terciaria es orientada a evitar o retardar la aparición ya de secuelas, de algo mucho más a largo plazo de la misma enfermedad. Por ejemplo, la prevención primaria, tenemos el uso de preservativos para la prevención del VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Se han establecido donación de agujas a usuarios de drogas que sí, tal vez puedan consumir heroína, pero se quiere evitar que padezcan alguna enfermedad transmitida eh, vía sanguínea. El compartir agujas puede generar esto, entonces se evita dando agujas, se sabe que son usuarios de estas drogas fuertes, pero no se quiere que también tengan VIH y hepatitis y lo estén contagiando a su grupo donde están presentando esta condición. Hay también programas educativos enfocados a enseñar cómo se transmite y cómo se previene el dengue. El dengue y las enfermedades transmitidas por los vectores, por mosquitos, son de las más difíciles de controlar, porque no depende de que yo me aleje de la persona, no depende directamente de mis hábitos. En este caso, depende de situaciones muchas veces geográficas en donde se presenta un incremento de mosquito. Hay campañas, por ejemplo, la deschatarrización o descacharrización. No tengas estos recipientes en donde puede haber agua y los mosquitos generen sus nidos. Se hace fumigaciones constantemente, pero siempre va a estar presente. Eso va a ser muy difícil de erradicar. Entonces, concientizar, por ejemplo, en esas zonas, usar repelente constantemente, no salir a ciertas horas de la mañana o de la tarde, que es cuando más mosquitos se presentan,
Y eso es solo es conciencia o decir, ah, usa ropa un poco más gruesa, que te cubra completamente la pierna, manga larga, usar gorra, pero también se presenta más en climas cálidos. Entonces es difícil. Se usa normalmente ropa más ligera. Se vuelve complicado, entonces el enfoque es con el uso de repelentes, pero también qué tipo de repelentes, que no dañen la salud, que no generen una reacción en la piel. No es solo hacer la recomendación, es darle fortaleza para de verdad prevenir. Y bueno, lo que busca esta prevención primaria es disminuir la incidencia. La incidencia es que no se presenten casos nuevos. No queremos que haya enfermedad nueva dentro de nuestra población. Dentro de estas campañas, creo que muchos hemos tenido contacto. Por ejemplo, prevención primaria, el uso de casco en motociclistas. El motociclista no está enfermo de nada. Queremos hacerlo consciente de que si hay un accidente, no vaya a tener una discapacidad o morir por ese accidente. Siempre se van a presentar. Del lado derecho, por ejemplo, podemos ver una imagen del asfaltado, porque tal vez el motociclista es completamente consciente, el automovilista, pero hay una gran carga gubernamental para tener las calles en las mejores situaciones y también las banquetas, porque ¿cómo prevengo una lesión, un esguince, una fractura de tobillo? Si mis banquetas están rotas, lo estoy provocando. Entonces, constantemente es algo que se debe de arreglar, que se debe de orientar, y pues no es el ciudadano de a pie. En ese sentido, en mis manos sí está como motociclista utilizar el casco, como automovilista utilizar el cinturón de seguridad, como peatón, cruzar en los puentes peatonales o en estas cebras o marimbas, cuando el semáforo está en rojo es una unión. Todas las personas usuarias de la vía pública debemos de ser conscientes de lo que está sucediendo, del reglamento de tránsito, de dónde sí podemos caminar, dónde no. Ahora con las ciclovías, o en México, que cada vez es más común el uso de scooters eléctricos, de estas pequeñas motos eléctricas. ¿Quién lo está regulando? Sí, tiene una carga gubernamental. ¿Qué sucedió con el casco y con el cinturón de seguridad? Fue más sencillo hacerlo punible. Si no lo usas, te castigo. Había tantos casos en los que, la persona chocó y hubiera podido evitarse su muerte o una discapacidad por usar simplemente el cinturón, que te voy a multar si no usas el cinturón, y ya se hizo costumbre. Sucede lo mismo con el uso de casco. Están deteniendo constantemente para hacer recomendaciones del uso de casco por todo lo que implica, porque también al Estado impacta en el recurso tener tantos problemas de salud ocasionados por el no uso de estas medidas de prevención. Tenemos también la concientización del uso de sillas para los bebés, de colocarlas adecuadamente. Eh, En muchas ocasiones, no, sí son tramos pequeños, que mi menor vaya aquí adelante sentado conmigo. Las bolsas de aire al momento de explotar, literalmente, porque explotan, van con una velocidad muy alta que puede provocar daños a los menores. Entonces, hasta para tramos cortos, y si malamente no estamos acostumbrados, hay que colocarlos en asientos adecuados o con el cinturón de seguridad en los asientos traseros. Campañas para revisión de los automóviles. A veces decimos, no, pues es que es mi propiedad, es una propiedad privada, ¿por qué le voy a dar mantenimiento? No, porque estoy coexistiendo, estoy conviviendo con otras personas, que si mi carro se descompone y se queda sin frenos, voy a provocar un daño, no solo a mí. Ser también consciente, pues, de los señalamientos. Son prevención. Al final me están haciendo consciente de qué hay en el camino y debo estar al pendiente del mismo. Ya más enfocados, por ejemplo, para personas con problemas visuales, estos sistemas de cruces seguros, donde en el semáforo se escuchan pitidos o se escucha cuánto tiempo queda para cruzar, en transporte público o en algunos edificios gubernamentales, estos pisos marcados para que las personas con problemas visuales puedan orientarse, puedan caminar con seguridad.
Los límites de velocidad relacionado a la parte anterior. Esto también, las recomendaciones son internacionales porque se ha visto los efectos que tiene un choque a 40 kilómetros, a 50 kilómetros, ya arriba de 80, bueno, 120 normalmente pues son mortales. Se ha avanzado bastante en la seguridad también de los vehículos, en estos sistemas de bolsas de aire, pero lo que se intenta es evitar que se tenga el problema. Y de los principales estrategias de prevención primaria ha sido la vacunación. Ha tenido muchos detractores en los últimos tiempos, pero como les comentaba, la principal prevención para enfermedades transmisibles específicamente ha sido la vacunación. Dentro de esta, por ejemplo, tenemos para sarampión, rubéola y paperas, contra la parotiditis, contra la poliomielitis, contra difteria, diversos tipos de hepatitis, contra neumonías y meningitis relacionadas a bacterias, influenza estacional, aquí ya se va a incluir también el COVID, que se espera pues mutaciones constantes cada 1 o 2 años y del virus de papiloma humano, que está relacionado con enfermedades crónicas, porque es un factor predisponente para cáncer cervicouterino. Dentro de esta prevención primaria para enfermedades no transmisibles o crónicas, hay campañas también enfocadas a la diabetes mellitus y la obesidad, más que nada con el consumo de alimentos, con ciertos tipos de cáncer. Les decía la vacunación, cambios en el estilo de vida para enfocar un estilo de vida saludable y higiene y saneamiento. Aquí también entra, por ejemplo, campañas o la concientización del lavado dental para reducir las caries, porque me puede generar problemas bucales, puede desencadenar muy extremo en un quiste hasta en un cáncer, un mal lavado. Para la prevención secundaria, tenemos un diagnóstico temprano de este efecto que ya está generando la enfermedad. Hay que capacitar oportunamente, buscar el tratamiento adecuado, que aquí se relaciona mucho con los retardos en el diagnóstico. Tal vez yo ya tengo la enfermedad, si me hubieran detectado a tiempo no tengo la consecuencia, pero me van rebotando de clínica en clínica, el sistema es tardado, no hay citas y ya voy a desencadenar una secuela. Se busca reducir en este caso la prevalencia, que no tenga tantos casos acumulados, eh, que pueda disminuir o acotar la cantidad de personas con la enfermedad y que estos no tengan una, pues un incremento, otro riesgo, tal cual, valiendo la redundancia, una secuela. En este caso tenemos desde enfocadas a niños, a neonatos, tamiz del talón para enfermedades metabólicas, diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos de deshidratación o tratamiento en hipertensión. Bueno, tenemos la prueba del talón, que se hace con una gotita de sangre para identificar si hay probabilidad, por ejemplo, de fenilcetonuria, si se va a desarrollar alguna enfermedad metabólica a largo plazo, y es desde el neonato. La concientización de esta deshidratación cuando es época de calor. Prevención secundaria, igual, enfocado a servicios oportunos cuando ya sucedió un accidente, que puedan llegar, que se tenga el lugar para poder atender. Y bueno, la prevención terciaria es el control y seguimiento del paciente, ¿sí? Aquí ya es paciente, ya está padeciendo algo. Por ejemplo, en los diabéticos, el cuidado de los pies, porque puede tener pie diabético, puede presentar amputaciones, puede presentar este necrosamiento no de un dedo, de todo el pie, de toda la pierna. Dar terapia física a pacientes con secuelas de accidentes vasculares cerebrales. Ya lo pasó, ok, va a tener un daño, pero se puede recuperar en este corto plazo, que se pueda valer por sí mismo, que no afecte su calidad de vida, sus actividades cotidianas o el entrenamiento del paciente con ceguera. Aquí depende mucho si la ceguera es de nacimiento, si la tuvo por algún accidente, por algún trabajo, pero enfocar y darle la capacitación correspondiente para que se valga por sí mismo.
Esta esta prevención implica promover la salud, diagnosticar y tratar oportunamente, rehabilitar y evitar complicaciones o secuelas. Aquí tenemos pues la rehabilitación, el colocar, por ejemplo, cuando ha habido una amputación, prótesis, no dejar que se pierda otro miembro, o en prevención terciaria, las personas que están postradas, evitar que haya ulceraciones, que haya problemas en la piel, que se hagan escaras, cómo se va a promover el movimiento de las mismas personas, y también la salud mental, darles estas capacitaciones, actividades de destreza mental para que se mantengan, para que no haya una repercusión más severa. Dentro de medidas de prevención primordial, tenemos orientadas a evitar el surgimiento y consolidación de patrones de vida social, económico y cultural que sabemos contribuyen al riesgo de enfermedades. En nuestro medio muchas veces nos está predisponiendo, o entre comillas, nos orilla al desarrollo de cierto tipo de padecimientos. Se deben de generar políticas y programas nacionales sobre nutrición para disminuir, por ejemplo, cardiopatía isquémica, desestimular el consumo de tabaco. Ya hay campañas muy enfocadas a la parte de impuestos. Ok, voy a pagar más, pero ¿qué otra cosa estoy haciendo? Ah, te muestro que vas a tener ciertos tipos de problemas, que vas a vivir menos. ¿Cómo puedo lograr concientizar a las personas para que ya no consuman tabaco? La importancia igual de la actividad física, pero no solo la importancia, promover estos espacios seguros y adecuados para la realización de actividad. Porque en el discurso sí, está muy bonito, vamos a hacer actividad física, voy al parque, hay basura, no hay los instrumentos necesarios para realizar la actividad física, entonces no me voy a ver motivado a realizarlo. Y también pues educar sobre alimentación y salud. Otras campañas que se han presentado, por ejemplo, es la del conductor designado. eh, Hay algunas fallas, por ejemplo, los exámenes para obtener una licencia de conducir. Ya muchas veces son de buena fe, ya se retomó aquí en la Ciudad de México realizar este tipo de exámenes teóricos para obtener la licencia por primera vez, pero sí que la gente esté consciente de todo lo que implica tener un automóvil, campañas de vacunación o la cloración del agua simplemente, no tomar agua que no es potable. ¿Y cómo la potabilizo? Ah, la puedo hervir, le puedo colocar gotas de cloro para poderla consumir. Se han realizado campañas, por ejemplo, de lavado de dientes, repartir cepillos y capacitar dentro de la técnica de lavado. No es solamente otorgar cepillos y pastas. Bueno, ¿y cómo lo utilizo? Ah, ok, ¿de qué manera? ¿Cada cuándo debo de hacer la revisión? ¿Cuál sería un signo de alarma? También enfocados, por ejemplo, al control del tabaco, la prevención, y igual junto a al cinturón de seguridad, a la vacunación, el lavado de manos, pero también dar las herramientas. Si no hay jabón y no hay agua, pues me puedo saber la técnica completamente, pero no me sirve de nada. Entonces, claro que sí, que en todos los baños, centros de salud, escuelas, oficinas gubernamentales, sepamos estos 10, 12 pasos de lavado de manos, cómo se debe de realizar, pero que haya agua y jabón. También promover la actividad física, como les comentaba, dar información sobre los estilos de vida y trabajos saludables, porque también no solo es mi estilo de vida, yo en mi vida cotidiana sí deseo alimentarme bien, dormir 8 horas, tener mi control del peso, monitorearme, pero cuando paso al trabajo, estoy sentado 8 horas, no tengo la posibilidad de consumir algún alimento, no me puedo hidratar, tengo mucha presión. Entonces, ¿cómo lo estoy canalizando? Hay que llegar a un equilibrio. Y esto, pues sí, con secretarías de trabajo y previsión social. Hacer campañas sobre la práctica de estilos de vida saludable, tener estos conocimientos básicos. Por ejemplo, existían los sellos de calorías existieron en México con muy poca aceptación porque me decían, este alimento tiene 1000 calorías.
eso es bueno, eso es malo. Se han intentado aterrizar ahora que es alto en azúcar, alto en sodio. Han funcionado un poco más porque ya me están avisando, ok, está alto, pero también alto para quién, cómo va a implicar, me lo puedo comer, no, no me lo puedo comer. Falta poder amalgamar todas estas campañas para que de verdad tengan una repercusión positiva en la población, por lo menos en México. Bueno, ya casi para finalizar, tuvimos campañas de prevención en el caso de COVID, que igual van a aplicar. Ahora ya hay publicaciones sobre la actuación en México durante las pandemias, tener estos sistemas para generar el distanciamiento social, el uso de mascarillas o de cubrebocas, lavado de manos y los medios para poder realizarlos. También tenemos la inocuidad de los alimentos. Se menciona mucho el consumo de alimentos saludables, pero si no los preparamos adecuadamente, si no los conservamos adecuadamente, al final va a ser un caldo de cultivo para distintos microorganismos, principalmente bacterias. Entonces yo preparé mi ensalada excelente, pero la dejé 2 días afuera y después me la como. Entonces me estoy provocando a una enfermedad gastrointestinal. Debemos de saber también la elección de los alimentos, cómo prepararlos, cómo conservarlos. Las campañas enfocadas a la transmisión de mosquito, que ha sido en el área de las Américas una de las principales objetivos que se han tenido, porque provocan enfermedades graves como el dengue hemorrágico, como eh, la anencefalia, por la transmisión de diversos microorganismos. Entonces, sí, hay, por ejemplo, desde la vacuna que existe contra la fiebre amarilla, la instalación de mosquiteros, el uso de ropa gruesa y que cubra todo el cuerpo, no tener recipientes externos, el uso de recipientes porque se acumula agua y de repelentes. Igual está contra el Zika, contra el chikungunya en el área de América, como les comento, que son estas campañas de prevención primaria. Y en México, por ejemplo, tenemos y hace algunos días fue el Día de la Prevención del Suicidio, porque las enfermedades mentales pasaban de lado y muchas veces pueden ser tanto prevención primaria como secundaria. Personas que han padecido o padecen enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles de largo plazo, cuando desde que tienen el diagnóstico de cáncer, de diabetes, es, oye, no se me va a quitar nunca, o voy a tener tratamientos extremos. No, empiezo a pensar en otro tipos de salidas permanentes para problemas temporales. Debe de haber una contención completamente para evitar que se genere pues esta secuela desde un daño, una discapacidad o hasta la muerte, o la prevención primaria, ver qué está provocando esta ideación suicida, tener la acción de los profesionales de la salud adecuados, una red social fuerte para poder contener y redirigir y evitar que sucedan este tipo de situaciones. También, pues, tenemos datos altos relacionados a depresión, a ansiedad, a estrés, que tal vez no es tan visible como el suicidio, porque ahí se tiene la intención, se llevó a cabo alguna acción. No, en el caso de depresión, ansiedad, estrés, muchas veces es silencioso, de burnout, hasta que llega un momento en el que estalla, que tengo un catalizador, una situación que me lleva a tomar una decisión, tal vez sí, de una salida, por ejemplo, hacia el suicidio, a una depresión más grave, que va a ser mucho más complejo poder salir de la misma.
Entonces, pues de mi parte es todo. Hay que estar consciente de todas las enfermedades, de cómo podemos prevenir las mismas y de apoyarnos en estos programas gubernamentales para poder hacer frente desde la prevención primaria, secundaria y terciaria. Agradecemos al doctor Juan Alejandro Torres por esta excelente presentación. Sin duda, pues nos lleva a muchas reflexiones, seguramente a quienes nos están acompañando dentro de la audiencia sobre esta situación de salud pública, pues que enfrentamos de manera cotidiana en diferentes ámbitos de la salud, tanto física como mental, a los que nos ha venido haciendo referencia el doctor Juan Alejandro a través también de la vasta experiencia que tiene precisamente en el área de salud pública. Así que nuevamente agradecemos por compartir su conocimiento y experiencia en este tema tan relevante para la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, pues como un tema prioritario en el ámbito de la salud pública y el bienestar social, pues no solamente en México, sino en el resto de países desde donde nos estén escuchando el día de hoy. Así que bueno, pues hacemos el espacio para quienes deseen plantear alguna pregunta. Ya saben que pueden hacer uso de la plataforma de Zoom a través de el chat o levantando la mano para poder abrir el micrófono, o para quienes se encuentren en las redes sociales también lo pueden hacer a través de el mecanismo de comentarios de la plataforma de Facebook. Así que bueno, voy a dar una primera lectura a las preguntas. Esta es una que nos hacen de manera privada, donde nos plantean justamente un tema tecnológico que hoy está muy en boga. Pues, ¿qué tan viable está siendo el uso de la inteligencia artificial, el análisis de datos para justamente la prevención de enfermedades, la prevención de ciertos problemas de salud pública, doctor? Así que dejo su respuesta. Sí, en el caso de enfermedades transmisibles, por ejemplo, para eventos multitudinarios, se empezó desde el Mundial de Brasil. Sirvió estas aplicaciones porque uno todos los días reportaba su estado de salud, entre comillas, a través de diversas caritas. Se preguntaban, oye, ¿cómo te sientes? Ah, estoy muy bien, mal, regular. ¿Has tenido flujo nasal? ¿Presentas alguna erupción? Entonces, en ese aspecto, ¿sirve como una prevención? Sí, porque si se identifica que hay muchas personas mal, entonces se está teniendo un brote de algo, no se estableció eh, otra situación. En el caso de, como tal, para prevención, la inteligencia en este momento se usa para algunos patrones, para identificar ciertos patrones de las enfermedades. Todavía no tal como el análisis estadístico, sí nos puede dar un panorama muy básico, pero no completamente. Se tiene idea, por ejemplo, también de otras plataformas, más con el uso de chatbots, para preguntarle acerca de alguna situación en salud. Nosotros, aquí en el departamento donde me encuentro, Nutrición Aplicada, tenemos una aplicación bueno, vía WhatsApp, en la cual ustedes, las personas, pueden a través de ciertas preguntas, edad, peso, talla, sexo, hacer preguntas sobre alimentación. No es algo tan específico, pero es una orientación. Eh, Como tal, para prevención.
Secundaria y terciaria no, yo no conozco en este momento. Sí podría haber un registro, pero más que nada es eso, es un registro para que posteriormente, ya sea a través de una aplicación o de canalizar a la persona, poder dar un seguimiento, poder dar un tratamiento. Pero como tal, la inteligencia artificial para la prevención, pues no, se pueden hacer sí campañas a través de ciertas aplicaciones para concientizar a las personas. Y otro tema del cual hacía usted referencia justamente era los movimientos antivacunas, pues que en los últimos años han explotado y sin duda, bueno, el COVID lo dejó mucho de ver. ¿Qué tanto hoy se tiene registro en México del regreso de algunas enfermedades que se creían por lo menos, si no erradicadas, controladas a partir de pues este movimiento que ha surgido frente a las vacunas? Ah, ok. Sí, sí hay un resurgimiento. Eh, bueno, casi tres vertientes. Uno, sí, el movimiento antivacunas, por supuesto que ha mermado. Según algunas cifras, se disminuyó la posibilidad de vacunación de un 15 a un 20%. Sin embargo, en la época de COVID hubo también escasez de otras vacunas. Entonces se tuvo estas oportunidades perdidas. Había menores recién nacidos que buscaban la aplicación de BCG, de diferentes vacunas, y no había. Entonces se redujo también estas aplicaciones, pero a últimas fechas se ha identificado, por ejemplo, con sarampión, con rubiolas y paperas, que está venciendo la vigencia de la vacuna. En grupos específicos de alrededor de 25 años se presentan brotes y son personas vacunadas. Entonces no se tenía este conocimiento, hay un resurgimiento y no es porque en un principio no se hayan vacunado, no, venció el sistema inmune, necesita recordar una segunda o una tercera aplicación. Sin embargo, en este momento sí está impactando el movimiento antivacunas porque tal vez la persona de 25, de 30 años que sus padres lo vacunaron, ahora no se quiere vacunar por esta idea. Entonces sí. La vacunación, México tenía reportes, por ejemplo, en menores de 5 años, que es donde más se lleva este seguimiento, de un 96% de cumplimiento. A últimas fechas ha estado entre el 75 a 80%, dependiendo del tipo de biológico. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta con relación al tema de la salud mental y lo que nos plantean es qué papel juega precisamente la salud mental frente a la prevención de algunos tipos de enfermedades crónicas. Ok. Dentro de las enfermedades crónicas va completamente de la mano, principalmente por un deterioro global. Por ejemplo, se presenta sobrepeso u obesidad, va a haber una inflamación, hay una mayor probabilidad, por ejemplo, de Alzheimer. La relación ha sido baja, pero hay autores que lo mencionan. Entonces, sí. La otra se denomina el asumirme enfermo. Hay personas que no tenían el diagnóstico y decían, estoy excelente, pero me dan mi diagnóstico de cáncer y decaigo. Entonces hay que tener este control, este afrontamiento. En este caso se encarga la psiconcología para contener, porque se generan una serie de ideas que me van mermando. Ya no hago nada porque solamente estoy pensando en la enfermedad, pensando en la enfermedad. A esto se le llama, pues, rumiación, y los psicólogos dan diferentes estrategias de afrontamiento. Entonces, sí, van completamente ligadas, igual con la diabetes, con la hipertensión, más que nada en esas con el apego a tratamiento, porque la pregunta, diversos estudios lo han planteado, es, ¿me voy a curar? No, entonces, ¿para qué me estoy tratando? Ahí viene campañas muy específicas para que la persona, algunos han enfocado mucho en personas de la tercera edad, si no se cuida no va a ver crecer a sus nietos. Y es de las estrategias que más ha utilizado para que sí pueda tomar su tratamiento. Pero normalmente está muy aislado,
solamente se da el tratamiento para la enfermedad, llámese diabetes, llámese enfermedad renal crónica, y se deja de lado la salud mental. Pero sí, llega un punto en el que la persona ya no quiere asistir a ninguna consulta porque no ve un cambio, no ve una mejoría y sabe que lo va a tener que hacer de por vida. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. También agradecemos a quienes lo están felicitando a través de la plataforma de Zoom por esta extraordinaria ponencia. A Guadalupe Avendaño, a Azul Dayan Prieto por sus comentarios. También nos preguntan qué indicadores recomienda utilizar para evaluar la efectividad de las medidas de prevención terciaria en pacientes con enfermedades crónicas. Ok, indicadores. Se tendría, bueno, que construir ahí ciertos. Es que, por ejemplo, para prevención secundaria se tienen los tiempos de consulta, retardo en el tratamiento. En ese aspecto, para prevención terciaria se podría ver el apego a tratamiento, se podría incluir hasta cierto punto, bueno, el diagnóstico certero, cuánto tiempo fue. Y bueno, polifarmacia y comorbilidades, que al final pues no son indicadores, son las variables crudas, pero se podrían utilizar. Para ver específicamente las campañas, lo que se tiene que hacer, sí, es un estudio pues a largo plazo sobre las políticas de salud. Puede ser un análisis tipo Joint Point para ver qué sucedió antes y después de la campaña, si hubo esta modificación y si la modificación se debió al cambio que se está impulsando. Muchas gracias, doctor. Al parecer ya no hay alguna otra cuestión o comentario, entonces yo regreso los micrófonos a mi compañera, la maestra Mariana García, para dar continuidad a esta actividad. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión sumamente enriquecedora y agradecemos profundamente al doctor Juan Alejandro Torres Domínguez por compartirnos su conocimiento y experiencia en un tema tan relevante como lo es la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, una prioridad en el ámbito de la salud pública y el bienestar social. Doctor, le cedemos nuevamente la palabra para que nos comparta una reflexión final sobre el tema impartido el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias. Pues únicamente mencionarles que hay que cuidar nuestros hábitos, las acciones que tengamos el día de hoy en nuestra vida cotidiana van a repercutir fuertemente en nuestro futuro, y hay que estar conscientes, hay que tener presentes estas campañas de salud, campañas de prevención, por algo están existiendo, claro que sí, para el mejoramiento de nuestros hábitos de vida.